Buenas tardes, el presente video tiene por objetivo explicar el funcionamiento de un tipo de circuitos que se construyen en base a filtros y sujetadores o cambiadores de nivel construidos con capacitores y con diodos de uso común. Estos circuitos se conocen como multiplicadores, ya que lo que hacen es multiplicar por un factor entero el voltaje que se entrega en el secundario de un transformador o de una fuente. En este caso se puede observar que estamos usando una fuente senoidal y optamos en todos los casos por un valor de 5 volts pico, 5 volts como máximo. Dentro de los multiplicadores tenemos tres, digamos, interesantes y los demás se desprenden de ellos. Tenemos el duplicador de voltaje, el triplicador de voltaje y el cuadriplicador de voltaje. Se puede pensar también, y es obvio, que existen multiplicadores más grandes, pero solo veremos estos. El primero es un duplicador de voltaje o doblador de voltaje, y en este me voy a centrar en su explicación. Tenemos una fuente de 5 volts. Entonces, para el semiciclo positivo, podemos observar que este diodo se encuentra abierto. Por lo tanto, este capacitor va a recibir el voltaje total que le suministra la fuente y se va a cargar a ese voltaje en ese punto. A pesar de que este diodo está abierto, eso no significa que no tenga una diferencia de potencial entre sus terminales. Al contrario, la diferencia de potencial será la suma del voltaje que emite la fuente y el voltaje o la carga que tiene almacenado el capacitor. Como en este caso el capacitor se cargó al valor de la fuente, entonces entre los terminales del diodo 1 tendremos dos veces el valor de la fuente. A su vez, durante este semiciclo, el diodo 2 podemos observar que según esta malla se encuentra en conducción. Por lo tanto, habrá un voltaje entre las terminales de este capacitor y se va a cargar a ese voltaje. Y efectivamente, el voltaje entonces es el voltaje que tiene el diodo 1, que es dos veces el valor pico. A continuación, gracias a el osciloscopio, podemos observar el funcionamiento. Aquí, como ya estuvo corriendo, observamos algo bastante raro que se informa para nosotros, pero moviendo un poco la escala podemos darnos cuenta que efectivamente estamos viendo la onda senoidal de entrada y en este punto estamos viendo la salida rectificada por encima del cero y de corriente directa. La entrada es de 5 volts como se esperaba y la salida se observa que es casi dos veces. En un momento vamos a ver por qué no es dos veces. Aquí ya tenía corriendo bastante tiempo. Si vemos el inicio, al inicio de la salida también se encuentra en un nivel de cero y va aumentando, pero esto es bastante rápido, en milisegundos. No sé si pueden apreciar, pero se pueden ver quizás ciertos picos que se llaman rizos, que se dan por efectos del capacitor. El siguiente circuito es un triplicador de voltaje. El funcionamiento es muy parecido al anterior. Este capacitor se carga al igual que este con el valor de la fuente, así que en este punto tenemos dos veces el voltaje de la fuente y también lo tendremos en este punto, ya que en este punto tenemos dos veces el voltaje de la fuente y en este punto tenemos una vez el voltaje y están en serie. Los podemos sumar de tal forma que entre esta y esta terminal o nodos veamos tres veces el voltaje de la fuente. El valor esperado es de 15 volts, ya que la fuente es de 5 volts. Bueno, podemos observar el mismo comportamiento
Y si efectivamente la fuente es de 5 volts y la salida, como vemos en corriente directa, tiende a estabilizarse en un valor cercano a los 14 volts, de 13.922 volts. El último circuito es un cuadruplicador, así que se espera tener un voltaje de 20 volts. El funcionamiento es muy parecido. Aquí tenemos un volt y aquí tenemos 2 volts. Si lo midiéramos entre esta y esta terminal, pues tendríamos lo mismo que en este caso. Si lo midiéramos únicamente en esta terminal, tendríamos un duplicador. Y aquí también tenemos 2 volts, así que si medimos entre esta y esta, o sea, de este a este punto, que es lo que estamos viendo en este caso, pues vamos a tener 4 veces el valor de la fuente. Aquí ya está desplegada la gráfica. Vemos que la escala cambió, ahora se encuentra en 10 volts sobre división, ya que si la ponemos en otra escala, digamos en 5, se nos sale de escala. Como son 10 volts por cada cuadro que existe, la entrada pues sí está a media división, o sea 5 volts, y esta se acerca bastante a 2 veces eso, o sea 20 volts. Como hemos observado, ninguna el valor es el real esperado. Se observa que hay una leve variación en el voltaje de salida, el cual es un poco menor al esperado. Esto se debe a que cada uno de los diodos consume cierta cantidad del voltaje que se está entregando. Por ende, este voltaje consumido por los integrados y el circuito se le resta al voltaje que esperamos.